Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol en Canal 31. Nos estamos acercando mucho a las fiestas navideñas, pero justo en este, digamos, larguísimo puente que, bueno, pues con una climatología, la verdad, bastante adversa, gran parte de él, pues seguramente están disfrutando en su casa con su familia momentos entrañables, ya ven, Puente de la Constitución, Inmaculado, y bueno, la verdad es que siempre tenemos la sana costumbre de dedicarle el programa de esa misma semana a la Constitución, porque nosotros, a diferencia de, en fin, a lo mejor otros, no nos olvidamos de esa gran Carta Magna que cumple 39 años, y nos da igual, un poco igual que cumpla 39, 31 o el año que viene que cumplirá 40, para nosotros es un motivo para festejar. La Constitución para nosotros tiene una grandísima importancia, es un marco de convivencia y la verdad, tener un programa en una televisión de Ferrol que se conmemore el aniversario de la Constitución y no traer al invitado que tenemos, pues nos parece, hombre, no digo delictivo, pero nos parece hasta casi inmoral. Se trata, como todos hubiesen seguramente adivinado, de Nona Inés Vilariño. Muchísimas gracias, Nona, por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches para ti y para todos los que nos están viendo. Yo te agradezco mucho tus palabras, pero de verdad, y lo digo siempre, creo que el privilegio consiste primero en haber sido diputada constituyente y en segundo lugar en que me deis esta oportunidad, porque si algo hay apasionante para mí, que además fui durante muchos años profesora de Historia, es hablar de la Constitución. Y si esa Constitución contribuía a hacerla y con mi esfuerzo, como el de todas otras las personas que estuvimos allí, pues con mi esfuerzo salió adelante. El mío era el más pequeñito de todos seguramente, pero bueno, era uno más. Y además en el partido del gobierno. Claro, y luego hicimos una campaña maravillosa en toda Galicia que para el referéndum del día 6, que vamos, del día 6 del 78. Así que estoy encantada y la Constitución ya tiene unos pocos años más que los que tenía yo cuando se aprobó y me siento feliz de que dure y de que sea así, conmemorada por una televisión como esta. Pues muchas gracias, Nona. La verdad, Nona, yo no sé, la primera reflexión que me gustaría hacer contigo, Nona, es, vamos a ver, ¿qué siente Nona cuando, habiendo participado activamente en lo que se llama el proceso constituyente, ese que en nombre del pueblo español redactaba esa gran carta, esos esfuerzos que se hacía entre el Partido Comunista, la Alianza Popular, partidos nacionalistas, representados fundamentalmente por Miquel Roca, presidente abogado, es decir, gente muy variopinta, que cedía una barbaridad por tener un marco de convivencia, vosotros obviamente erais conscientes de la importancia que tenía, pero ¿qué siente, antes, luego entraremos si le parece en esos momentos, pero lo primero, ¿qué siente Nona cuando gente que no ha vivido nada de eso, que incluso ha nacido después de la aprobación de la Constitución, habla sin ningún conocimiento de causa y maltrata de forma feroz a la Constitución, atribuyéndole pues barbaridades? ¿Qué siente? Pues mi sentimiento son dos sensaciones muy diferentes, contradictorias entre sí, pero que, bueno, yo, por mucho que me empeño en que no sea así, sí que es así. En primer lugar, siento una enorme frustración, porque yo creo que cualquier pueblo que tenga una mínima cultura democrática, con todas las discrepancias que tenga uno en relación con la Constitución, que puede tenerlas y puede manifestarlas y perseguir que se corrijan, me parece muy poco, digamos que acorde con lo que debe ser el comportamiento de un ciudadano que ama la democracia, los derechos y las libertades, el ataque furibundo que se intenta hacer a la Constitución, hasta el punto de preconizar que se abra un nuevo proceso constituyente. Y ahí, como soy profesora de Historia, siempre digo lo mismo, les recomiendo que lean algunos libros muy sencillos que hablan de lo que fue la atormentada historia constitucional española durante el siglo XIX y también en parte el siglo XX. Y habría que sentir un enorme orgullo de que hubiese por fin una generación capaz de llegar a un consenso suficiente para que se aprobase la Constitución que se aprobó. Y por otro lado me siento también muy feliz de haber vivido aquellos años, de cómo terminaron y de tener la esperanza de que la historia pues no se vaya con los que ahora quieren destruir todo lo que conseguimos, sino con los que apostaron entonces y seguimos apostando ahora por una España amparada por una Constitución
mejorada si se quiere, pero por una Constitución y no por abrir un nuevo proceso constituyente. Sí, unas cosas que me gustaría preguntarte, Nona, vamos a ver, tuviste la oportunidad de tomar muchos cafés y de compartir muchas veces mesa con diputados procedentes de Cataluña, algunos directamente catalanistas, no sé si nacionalistas, pero bueno, incluso nacionalistas en algún caso. Vamos a ver, ¿tiene algo que ver estas personas con las que estaban por allí en el Parlamento y que defendían sus posturas con, digamos, bueno, pues lo que está ocurriendo? Porque es verdad que hay ataques furibundos desde Madrid, desde el propio Madrid, de partidos con sede en Madrid, pero bueno, quizá los más, digamos, furibundos se están produciendo en Barcelona, Bruselas. Es decir, ¿esos diputados se reconocerían en los diputados que hay ahora mismo defendiendo algunas posturas en Cataluña? Yo conocí muchísimo a los diputados catalanes y los traté mucho, un poco menos a los del que entonces era el Partido Socialista Unificat de Cataluña, que eran como el Partido Comunista, ¿no? Era el Partido Comunista. Esos los traté porque tuve una enorme amistad con Eulalia Vintró, con la que trabajé en la Comisión de Educación, que no tenía nada que ver conmigo, pero nos llevamos fenomenalmente y ella siempre estaba encantada de reconocerlo públicamente y yo con ella también. Pero yo traté mucho a los diputados catalanistas y también a los diputados nacionalistas. Algunos ya eran nacionalistas, que es distinto que ser secesionista o separatista. Y había gente de una enorme envergadura intelectual y política. Y los traté mucho porque vivíamos en el mismo hotel, parábamos en el mismo hotel. Y como éramos gente apasionada por la política, teníamos 2 o 3 veces a la semana, depende de los días que estuviéramos en Madrid, nuestras tertulias, que Miquel Roca llamaba siempre el Círculo Mercantil de Lugo, porque éramos muchos más gallegos, porque claro, la UCD barrió en Galicia, y entonces pues había más diputados gallegos que de los que eran de ellos, ¿no? Y desde luego creo que es evidente que yo, dado cómo evolucionó lo de Cataluña, entre esos diputados estaba Jordi Pujol. Y claro, yo he de reconocer que yo he perdido todo mi respeto por Jordi Pujol, aquel que le tuve. No así por Miquel Roca y otros diputados catalanes que, siendo muy catalanistas, pues incluso en algún momento se integraron en UCD. UCD ganó las primeras elecciones en Cataluña, que es una cosa que la gente no recuerda, pero fue así. Y luego Cañellas, que era un grandísimo señor, y su formación se unió a la UCD, y en fin. Yo creo que había individualidades, y además de individualidades, es cierto que había un pozo de nacionalismo radical dentro tanto de Convergencia y Unió, como de la propia Esquerra Republicana, que tuvo representación parlamentaria en el señor Barrera, y que esos no lo negaron nunca, eran muy radicales, pero desde luego prevalecía por encima de todo el sentido de responsabilidad, que a mí me parece que está faltando ahora. ¿Y qué cree, Nona, que está pasando ahora mismo en Cataluña? ¿Qué pudo haber pasado para gente? Porque el propio Jordi Pujol un poquito está, digamos, en esa línea, incluso fue a votar en ese referéndum, bueno, pseudo-referéndum. ¿Qué pudo haber conseguido? No así, por ejemplo, si hay uno que sí se está manteniendo, que no hemos citado en esta conversación, que es Duran i Lleida. Parece que no ha murado demasiado, sí. Parece que su sentido común está intacto, efectivamente, de unión. Pero vamos, el caso de Jordi Pujol efectivamente es estremecedor, como, digamos, le ríe las gracias, está implicado en varios asuntos turbios, y bueno, claro, parece que todo... ¿Qué pudo haber pasado, Nona? Pues mira, acertamos a entender que... Yo ya sé que lo que voy a decir me costará algún que otro tirón de orejas por algunos de los que nos pueden estar escuchando, pero yo lo digo porque es lo que creo. Mira, yo creo que Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, tienen el privilegio de vivir, hablo como comunidades, en un estado absolutamente descentralizado, en el que hay una autonomía mayor a la de los estados federales, y por lo tanto me niego a admitir que eso lo provoca ningún tipo de discriminación o de falta de reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera. El nacionalismo más radical es profundamente insolidario, y que la gente no se confunda. Esto no es un problema de identidades sometidas o de derechos negados. Jamás ha habido
un reconocimiento mayor del que hay a los derechos de las comunidades autónomas, bueno, que yo creo que las comunidades no tienen derechos, las tienen los ciudadanos, pero bueno, vamos a seguir un poco en el lenguaje políticamente correcto. ¿Qué ocurre? Pues mira, algo muy complejo, las causas no son tan sencillas como se pueden derivar de mis palabras, pero ocurren dos cosas. En primer lugar, y de manera rotunda, el nacionalismo ha tenido muchos años, y eso es error del Estado y de los partidos como el PSOE y el PP, ha tenido muchos años para adoctrinar en las escuelas a los niños. Como profesora le tolera esa... Absolutamente. Adoctrinamiento. Y es que además yo tengo 3 nietos nacidos en Cataluña, que yo considero que son catalanes. El otro día se lo decía a alguien y me decía, bueno, nacieron en Cataluña, no son, oye, serán catalanes si ellos deciden que quieren ser catalanes. Porque hayan nacido en Cataluña no es un impedimento, porque luego se han tenido que ir de allí, ¿no? Por ahora, que sepamos, no hay estudios genéticos. Por eso, no para ser catalán o no catalán. Y si lo hacen, desde luego quedan muy mal, porque con todo lo que ha habido allí de inmigración, vamos. Pues, y además he conocido la escuela catalana y no me pueden a mí negar lo que yo he vivido en primera persona. Por tanto, lo primero que ha ocurrido es eso. Ni es la culpa de aquel estatuto que el PP pues, impugnó ante el Tribunal Constitucional, que ya faltaría que cuando era un estatuto impresentable, pues no hubiera uno que tuviese la responsabilidad de impugnarlo. Además, si me permites, Nona, culpar a quien sea, al PP o a quien sea, de ir a un tribunal... Es que eso es inconcebible. Claro, es una cosa un poco extraña. Es que ya lo había votado el pueblo. Pero es que eso se debe a un error. También lo votaron. Claro, pero es que además eso se debe a un error que cometió el propio PSOE, que una de las primeras cosas que hizo cuando llegó al poder fue derogar el recurso previo de inconstitucionalidad para determinadas leyes. Que ahora se ha retomado. Claro, un poco tarde, pero... pues eso yo también entiendo que es duro que lo votes y que luego, pero es que eso también pasa con la Constitución. Ahora se puede aprobar una reforma en las Cortes, pero luego hay que someterla a referéndum y si la aprueba el pueblo hay que volver a someterla a las Cortes, con lo cual pues estamos en la misma, ¿no? Entonces, eso para mí, para empezar. Y en segundo lugar, yo pienso que, no es mía la frase, pero lamento mucho no recordar de quién es, que es fantástica, dice que los pueblos cuando tienen líderes, los líderes políticos de envergadura y tal, tienen que inventar mitos. Entonces algunos políticos catalanes arrastrados por la CUP, no olvidemos nunca que son antisistema, Sí. Y también por algunas que hay corrientes dentro de los partidos mucho más radicales, pues ven en el proceso de independencia una forma de crear un gran reducto nacionalista con planteamientos que desde xenófobos hasta insolidarios se les puede llamar de todos, y ver una forma de mantener un poder y de tener ahí el refugio de determinado tipo de gente que se dedica pues a inventar la historia, a crear mitos que nunca existieron. Yo cuando hablan de algunos digo, qué falta hacía que conociésemos la biografía de todos. Desvirtúan todos, las de todos los políticos, desde Cambó hasta Rafael de Casanovas, es tremendo, y eso es lo que cuenta. Aprovechando que están muertos, vamos. Y nosotros les hemos hecho caso. ¿Sabes de qué tiene la culpa tanto la izquierda como la derecha? De ser acomplejadas. Tienen temor. Piden perdón por existir continuamente. Claro, y piden perdón por defender pues, la unidad de España, la solidaridad entre los españoles. Si el problema del nacionalismo es un problema económico y en eso se orienta todo, hacia eso se orienta todo. Y además que no se engañen, les pueden dar lo que quieran, siempre será su objetivo la independencia de este tipo de radicales. Es difícil que acabe. Nona, ¿qué crees que está pasando un poquito en el mundo? Vivimos el fenómeno Trump, vivimos el fenómeno Brexit, ahora el Catalexit de alguna forma, aunque ahí no hay un respaldo de urnas. ¿Qué está pasando en distintos países del mundo que surgen corrientes que en realidad no son ni derecha ni izquierda, pero buscan un poquito como revolverlo todo, ¿no? O sea, creando un poquito, más allá de casos ya más graves, ¿no? Como el yihadismo, que ya directamente matan gente, pero esos movimientos que están con mucha fuerza ocurriendo en muchos países importantes, hemos citado Inglaterra, Estados Unidos, incluso ese trocito de España llamado Cataluña, ¿qué está ocurriendo? Mira, yo dejo al yihadismo aparte, porque ese claro, es un fenómeno asesino ya directamente, ¿no? Claro. Pero a mí me parece que Occidente, y la Unión Europea también,
tienen que hacer, y supongo que lo están haciendo, porque no vaya a ser que se lo tenga que decir yo desde esta queridísima televisión. Yo sé que hay líderes europeos y mundiales muy preocupados por esto. La globalización ha tenido unos efectos económicos terribles, aunque tiene aspectos muy positivos. Y desde luego el gran reto de los países desarrollados es la corrección de las desigualdades y resolver el problema de los inmigrantes que huyen de la pobreza, de la miseria. O hay una política global, no solo de la Unión Europea, de la Unión Europea también, o hay una política global de corrección de las enormes desigualdades económicas, que no tiene nada que ver eso con implantar un régimen totalitario, ni mucho menos, ni comunista ni de ultraderecha, sino con ejercicio muy claro de solidaridad y del planteamiento de objetivos prioritarios en relación con esa ola de, por una parte, de gente que huye del hambre, de la miseria. Eso a mí me parece absolutamente fundamental. Eso es lo primero que hay que hacer, y hacerlo con visión de futuro, porque si no, estos movimientos van a surgir siempre como abanderados de causas que luego ya se ve lo que pasa con Podemos, luego se diluye todo, no son capaces de mantener una coherencia ni nada de eso. Y los hay en la ultraderecha, en la ultraizquierda, y se aprovechan de los momentos que vivimos, de crisis económica y de presión en las fronteras de los inmigrantes. Eso es lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo no es fácil de resolver, pero cada país tiene que empezar por abordar políticas en su propio espacio que no sea tan necesario algo como lo que vamos a hacer el próximo sábado. Esa solidaridad que nace de los ciudadanos. Sí, me alegro, Meca, efectivamente, que cite una cena efectivamente en la que está impulsando de Televisión de Ferrol, es uno de los lugares, además incluso de venta, que es efectivamente una cena, sí, terminamos cena solidaria, ¿no? Sí, yo aprovecho un poquito más. Y esto, mira, no hay nada que yo dé con más alegría y con más pena al mismo tiempo que esa aportación, ya no digo a la cena, sino también al banco de alimentos, etcétera. Sí, lo vamos a marcar porque habrá gente que no sabe lo que decimos. Es la cena que se produce, si lo están viendo en su primera emisión el viernes, llegan a tiempo. Si lo ven el sábado, me temo que, bueno, sí, efectivamente por la tarde, bueno, por ahí andará la cosa. Pero bueno, es en el Casino de Ferrol, ¿no? 9:30 de la noche, y todo lo que se saque será para el banco de alimentos. Aquí Televisión de Ferrol es unos lugares donde se sacan los tickets. Pero volviendo al tema, más allá de efectivamente esa cena, que es un momento para aplicar la solidaridad, lo que dice Meca, no solamente lo avala el tema de efectivamente de la solidaridad, lo avala incluso un tema económico, es decir, hay un grave problema con nuestras pensiones. Incluso si nos ponemos a ser egoístas, la inmigración nos vendría bien para que se paguen las pensiones que se van que va a resultar casi, no digo imposible, pero muy difícil en los próximos años. Pero claro, hay un argumento que a lo mejor, digamos, centrifuga todo esto, y es que los movimientos populistas, al menos algunos, están naciendo justo porque no quieren esa solidaridad. Hay una parte importantísima, que eso también es una reflexión que convendría hacer, porque a mí me alegro mucho que hayas nombrado la palabra egoísmo, ¿no? Referenciándolo a Cataluña, es decir, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene una renta per cápita más alta de España, tiene un paro bajísimo, tiene unos niveles de reconocimiento, o los tenía, ¿no? Tenía un prestigio internacional como comunidad, como colectividad. Ahí está en la puerta de Europa, un paso de Europa, ha sido pionera y de un desarrollo francamente envidiable, ¿no? ¿Cuál es la causa de que ahí esté anidando este movimiento de la manera virulenta que lo está haciendo? Pues es exactamente el egoísmo humano. No hay nada más egoísta que los nacionalismos del signo que sean, nada más egoísta. Entonces, tienes toda la razón. Y hay pocas cosas que añadir, porque no tenemos una varita mágica para resolverlo. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes de que lo que hemos alcanzado como derechos, que ha sido espléndido, desde la creación del Estado social, y que por cierto algunos se lo atribuyen, pero eso es algo de Bismarck ya, fíjate tú dónde está situada la cuestión. En la Primera Guerra Mundial. Claro, o somos conscientes de que es una cosa de todos, o si cada uno de nosotros vamos pidiendo
esas pequeñas miserias humanas de prebendas y privilegios que no los podemos tener, porque no hay nada peor contra la pobreza energética que pensar que a todos nos tiene que llegar la ayuda para... No, la ayuda a la pobreza energética es para quien realmente tiene frío, pasa frío, no puede tener una cocina o una estufa como Dios manda, etc. Pero aquí nos hemos subido todos al caballito de los derechos, pensando que son universalmente nuestros y que no tenemos que trabajar todos los días para conseguirlos. Y con nuestra ejemplaridad pública, me refiero en el aspecto fiscal, por citar algo, imagínate lo que se podría recaudar si todos pagásemos el IVA, simplemente eso. Solo con la economía sumergida. Y yo no digo que esa sea la causa, Sí, pero bueno, es que ayudaría. hay que empezar por esas cosas explicárselas. Para esos fiscales que desapareciesen. Hay que explicárselo eso a los niños en los colegios, porque a mí no me vale que el argumento sea los políticos roban y tal. No, mire usted, los políticos todos nos roban y para empezar, los políticos no caen de Marte, son producto de la sociedad en la que vivimos y como en todas las sociedades los hay que desde luego pueden llevar la cabeza muy alta, y yo conozco a muchísimos, y hay otros que hace muchos años que tendrían que estar ya retirados de la política, pero bueno, es lo que es. Entonces, yo creo que es bueno reflexionar sobre estas cosas y darnos cuenta, y la aceptación de la recepción de inmigrantes es algo que a mí me choca muchísimo, que no se den cuenta la gente de que ese es el futuro de Europa, porque con los niveles de natalidad que tenemos... Tan bajitos. Es que yo no hablo por mí, ahí no soy egoísta, yo sé que mi pensión no corre peligro, ya la cobro y la voy a seguir cobrando. Yo, la de mi hija, ya no estoy tan segura. Bueno, mi hija seguramente, por lo poco que ha trabajado por circunstancias, quiero decir, trabajado por cuenta ajena, ¿no? Pero vamos, que la gente ya que los tiene... nietos ya... Bueno, ya no te digo nada, es que de verdad, entonces, pues claro, hay que pensar que Europa necesita savia nueva, joven, y que hay que regularlo todo eso, sí, pero hay que regularlo. Y hay también que potenciar la natalidad también, que está uno de los gravísimos problemas. De hecho, si te parece, enlazamos Nona unas cosas que tuvo claro Adolfo Suárez, que pocas veces lo saca a relucir Nona, y es una pena, pero Nona tuvo, bueno, pues una estrecha relación con Adolfo Suárez, en el sentido, ya no era que sea su jefe, sino que incluso, yo lo que me han contado es que efectivamente le tenía un gran cariño a Nona. Era mi amigo. Entonces, Adolfo Suárez, a pesar de que, bueno, venía el franquismo, con lo cual la gente pensaba, bueno, es que tiene otras ideas, bueno... Más allá de eso, Adolfo Suárez abrazó rápidamente lo del Estado social, ¿no? Eso es una cosa que poco se dice de él, pero es cierto, ¿no? Por supuesto. Bueno, primero porque políticamente Adolfo es un grandísimo desconocido por esos prejuicios que tú dices. Yo me ha hecho el inmenso favor de admitirme como amiga y de considerarse él también amigo personal. Y es una amistad que me ha enorgullecido siempre, siempre. Y que será un referente para mí mientras tenga la mente lúcida para poder recordar cómo era y lo que pensaba. ¿Y cómo era en el tema del Estado social? Mira, lo tenía claro, ¿no? Que el Estado de Bienestar tenía que ser potente en España, ¿no? Un hombre de la trayectoria personal de Adolfo ha practicado la solidaridad y ese aspecto social desde que tenía muy pocos años, que ante las circunstancias familiares echó sobre sus espaldas... ha predicado con el ejemplo. Exactamente, echó sobre sus espaldas toda la carga familiar, que me refiero económicamente. Y en segundo lugar, cuando tuvo, porque esto son cosas humanas, que yo creo que es bueno reconocerlo, cuando Adolfo tuvo el problema familiar que tuvo con su mujer, con su hija, muy especialmente con su mujer, porque su hija pues estaba casada, tenía hijos, tenía un marido, tenía hermanos y tal, pero él se instaló en la habitación de Amparo hasta que Amparo murió. Y fue esa la tarea a la que dedicó los últimos años de su vida, lúcidos, los últimos lúcidos. Sí, mientras estuvo... Entonces yo ese aspecto humano no puede dibujar un hombre ni franquista. Es verdad que como tantos otros de los que no se cuenta eso, tuvo relaciones políticas
con el franquismo, porque fue secretario general del movimiento. Pero quienes quieran, la pena es que no haya unas memorias de Adolfo Suárez, porque no ha querido él, ni quiere tampoco su hijo Adolfo. Y eso hay que respetárselo, porque eso lo hace por lealtad a las instituciones, empezando por la corona y por todo, o lo hizo por no querer contar ni dejar en papeles todo lo que él sabía. Pero Adolfo, desde los primeros años de su vida, siempre, y se lo oyes contar con emoción, su proyecto era hacer algo en política para que España hubiese democracia, a la muerte de Franco. No te digo que fuese un héroe, que ya programase... Es lo más parecido que tuvimos en los últimos 40 años. Sí, pero que hay mucha gente que dice, bueno, mire usted, Franco murió en la cama, pero no por Adolfo Suárez, Franco murió en la cama porque lo dejamos morir en la cama los españoles que vivíamos entonces, los partidos políticos, bueno, es que no había partidos políticos, bueno, pero había partidos políticos, pero había gente que tampoco se distinguió por una lucha feroz antifranquista. Se hizo valiente una vez que falleció Franco, se hizo muy valiente, pero cuando estaba vivo no era tan valiente. Es cierto, y en Ferrol tenemos algunos ejemplos, que hay quien ya en vida de Franco luchó, es verdad, que luchó por las libertades y por los derechos, etc. A algunos les costó la vida o les costó la cárcel y yo siempre los admiraré, siempre los admiraré. También hay otros que tenían motivos que conocemos o no, porque yo conozco, tengo personas en mi familia, pues de todo tipo, ¿no?, que no pudieron luchar, aunque hubieran querido, no pudieron luchar porque sus circunstancias no se lo permitieron, no se lo permitieron. Entonces, esa página de la historia no puede interpretarse como los que estaban aquí, todos, y yo, que tú, y tú ¿dónde estabas? Pues desde luego que sepamos en ningún sitio, porque nunca levantaste la cabeza. Entonces, Adolfo siempre tuvo un proyecto democratizador y tuvo la inteligencia de hacer el camino de manera que no lo separasen de los lugares desde los que se podía empezar a trabajar, porque todos sabemos que un golpe cruento, violento, para traer la democracia en España hubiese traído consecuencias indeseadas. Claro, claro, se movía un terreno delicado porque tenía que contentar a lo que era el antiguo régimen, que por cierto, pocas veces se comenta, pero la ley de reforma política, ahora pues, incluso recientemente en otro medio de comunicación que no es este, pues ha emitido un reportaje sobre la ley de reforma política, efectivamente una gran ley, pero claro, lo que mucha gente olvida es que esa ley, que es clave para que haya elecciones, se aprueba con un parlamento predemocrático. Claro. Menudo papelón tuvo Adolfo Suárez de convencer a esos diputados de las Cortes franquistas de que esa ley había que aprobarla, ¿no? Mira, eso en el que hay que situar en el mismo nivel a Torcuato Fernández Miranda, porque es una figura absolutamente clave. Esa historia tendría que merecer, bueno, ya lo merece, estudios en las grandes universidades europeas y extranjeras también, porque ahora se dice, es que fue de la ley a la ley, como parece que anuncian una película, ¿qué tal? Bueno, claro que fue de la ley a la ley, una ley que podría no estar legitimada. Oiga usted, pero es que la República en España se proclamó en contra de la legalidad vigente y no hubo unas elecciones en las que se preguntase eso, porque fue tras unas elecciones municipales y nadie se cuestionó la legitimidad de la República. La transición española fue sui generis, muchos hubiesen deseado que fuese de otra manera, otros estamos encantados y orgullosos de cómo el pueblo español en un tiempo récord fue capaz de pasar de un régimen totalitario a una democracia plena. Y hombres como Adolfo, como el rey Juan Carlos, como Torcuato Fernández Miranda, y podría decir, no voy a nombrar a ninguno, hablo de la etapa predemocrática, no nombro a ninguno más, hay otros grandes líderes españoles que también, ya de la transición y todo, que todos sabemos quiénes son, que merecen un reconocimiento y no el estar a veces casi en el exilio político. Efectivamente, y Nona, aprovechando un poquito tu cercanía con Adolfo, Adolfo Suárez era consciente de lo delicado que era el tema catalán y vasco, llegó a ser, digo, en su gran magnitud. Sí, mira, él que fue el artífice de la vuelta de Tarradellas, aunque le ayudaron y le sugirieron, yo incluso, antes de que él dimitiera, no yo sola, nos expresaba su preocupación por la deriva que estaba tomando el tema autonómico en general.
Porque claro, es que yo no sé si es aburrido para los oyentes, pero es que sabemos tan poco de las entretelas, de algunas cosas. Que aquí en la Constitución estaba previsto otro tipo de tratamiento de las autonomías, y que me entienda la gente, yo no estoy diciendo que lo compartiera o que eso fuese bueno, yo no lo sé, pero este café para todos, al final se desbocó, probablemente no fue lo más ideal. Había 3 nacionalidades históricas cuyo tratamiento constitucional no fue discriminatorio, porque luego pudieron llegar otras por la misma vía que estas. Pero bueno, quizá si hubiese habido un poquito más de sentido de Estado por parte de algunos políticos que empezaron a atizar sentimientos que no los había, porque lo mismo que decimos ahora de Cataluña, podemos decir, pero ¿qué sentimiento nacionalista podía haber en una comunidad como la nuestra o como Andalucía? Digo, que votaron, pues bueno, sí, no voy a decir ya ni el número que votó el primer estatuto ni nada, porque no quiero. El de Galicia bueno, es público, fueron 20%. Porque soy profundamente galleguista, creo en las autonomías, pero de verdad que esto se nos ha ido de las manos. Y Adolfo lo sabía, y además ya una de las cosas que nos comentó fue que esto se iba a desbordar económicamente en cuestión de 20 o 15 años, y que vamos a ver cómo se podía embridar, que no podía ser no podía ser. Nona, la verdad, yo no digo que nos podemos pasar muchos minutos, nos podemos pasar muchas horas hablando con Nona Inés Vilariño, pero conoce perfectamente que van muchos medios de comunicación del más variado índole. El tiempo es limitado y bueno, no tenemos más que dar nuestra más sincera pues agradecimiento a que una vez más haya aceptado, generosa como es ella siempre, la invitación de Abogado Responde. Pues yo quiero daros muchas gracias a vosotros, de verdad, que no sabéis qué feliz me hace hablar de la Constitución y del proceso constituyente. Y si me permite, solo me atrevería a dar un mensaje. Cuando yo, en el anterior bachillerato, no en este que hay vigente, había una hora semanal dedicada al estudio de la Constitución. Eso desapareció. A mí me gustaría que todos los profesores de historia hiciesen un esfuerzo, no porque se estudie la Constitución al pie de la letra, por explicar el proceso constituyente, los estatutos, la Constitución, aunque sea de una manera muy sencilla, porque creo que hay una cultura política en ese sentido manifiestamente mejorable. Nona, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Nona. Lo dicho, muchísimas gracias, Nona. A ti, y un abraciño para todos y felices fiestas. Gracias. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado este programa, que creemos que ha sido interesantísimo. Luego responde, obviamente, pues por mérito de nuestra invitada, y les vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol, en Canal 31.